Cuando hablamos de la cancelación activa de ruido, normalmente escuchamos de la marca Bose, pero últimamente Sony ha ido mejorando e intentando poner su huella en este apartado. Claramente los audífonos WH-1000XM4 son una de las mejores opciones que puedes encontrar, pero no son nada baratos. Si no deseas gastar esa cantidad de dinero, pero aún deseas audífonos con una cancelación activa de ruido, es posible que desees conocer este Sony WH-CH710N. Yo soy Gabriel, así que empecemos. Muy bien chicos, los audífonos que van a conocer a continuación se llaman Sony WH-CH710N, y se podría decir que están ubicados en la gama media. Entonces, empezaré comentándote para quién va dirigido este Sony 710N. Número 1. Para personas que desean la cancelación activa de ruido de Sony, pero no quieren gastar demasiado dinero. Número 2. Cualquiera que se preocupe por la duración de la batería. Si no deseas enchufar los auriculares todas las noches, esta es una muy buena opción. Y te voy adelantando que mi experiencia ha sido muy grata y satisfactoria. Número 3. Viajeros. Para cualquiera que quiera bloquear el ruido exterior mientras se dirige al trabajo, este es el camino a seguir. Ahora sí, sabiendo todo esto, vayamos a conocer un poco más a profundidad este Sony 710N. ¿Cómo está construido? Lo primero que noté al sacarlos de la caja es lo bastante livianos que son. Pesan 218 gramos y no sientes que llevas algo gigante en la cabeza. Esto es porque están hechos completamente de plástico. La flexibilidad es buena. Los audífonos giran hasta 90 grados para quedar planos y poderlos guardar con facilidad y comodidad en tu mochila o si decides llevarlos colgando de ti. Estos audífonos tienen un aspecto minimalista con un diseño redondeado que quizá no traiga demasiado la atención, pero son bastante cómodos y es lo que realmente importa al momento de usarlos. Vienen acolchados de espuma bioelástica de felpa que encontré súper cómodos a pesar de usarlos por 3 o 4 horas consecutivas. El acolchado también está en la diadema y me parece genial porque es algo que muchos otros productos no suelen considerar. Quizá el único problema que encontré aquí es que los audífonos no son demasiado profundos y si tú tienes unas orejas grandes es posible que sientas los controladores presionados contra tu oreja y después de usarlo por algunas horas te resultará un tanto incómodo. En la parte inferior tenemos presencia de los botones en ambos lados y además los puertos de conexión que a continuación te comentaré con más detalles. ¿Cómo se usa? Puedes emparejar los audífonos de dos formas. Primero, para encenderlo deberás presionar este botón por unos segundos. Luego vuelves a mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos más, pero no tanto como la primera vez porque si no se apagarán. Desde allí los audífonos ingresarán al modo de emparejamiento y puedes encontrar el dispositivo en la configuración del Bluetooth de tu celular. La segunda forma es a través de NFC, por lo que si tienes un teléfono Android, puedes sostenerlo junto al logotipo de NFC en el auricular izquierdo, y aparecerá una pequeña ventana emergente en tu teléfono preguntando si deseas emparejarlos. Cositas importantes a mencionar. Los audífonos tienen Bluetooth 5.0 y solo cuentan con el códec AAC Bluetooth. La calidad de sonido no me sorprendió demasiado, sin embargo encontrarás un sonido atractivo y detallado. Afortunadamente siempre podrás conectar el cable de audio 3.5 mm incluido en la caja, en la entrada de la parte inferior del audífono izquierdo. La fuerza de conexión también fue bastante sólida y en el uso que le di no tuve ningún problema. Tampoco hubo problemas de sincronización de audio al mirar YouTube, lo cual es bueno si pasas mucho tiempo viendo videos. Los controles de reproducción están en todo el audífono derecho y funcionan como era de esperar. Hay 3 botones y el de en medio actúa como un multifunción que pausará, reproducirá música, responderá y finalizará llamadas, y también accederá al asistente de tu teléfono si lo mantienes presionado. A cada lado están los botones de volumen y luego hay un cuarto botón que te permite alternar entre el modo de función de cancelación de ruido activa o el modo ambiental. El modo ambiental es básicamente lo opuesto a la cancelación activa de ruido y puede ser muy útil cuando estás en un avión o tren y quieres escuchar algún anuncio o a lo mejor vas por la calle y te quieres percatar de algo que está sonando. ¿Qué tal la duración de la batería? La duración de la batería aquí es excelente. Los audífonos Sony no son conocidos por escatimar en la batería, y estos no son una excepción. La compañía afirma que puedes obtener 35 horas de reproducción constante. Según mi uso diario, lo puse en una salida de audio media con la cancelación activa de ruido de manera constante, y logré aproximadamente unas 42 horas de reproducción.
que es más de lo que incluso la compañía afirma en el empaque. Más allá de eso, estos también tienen carga rápida. Entonces, si tú te olvidas de cargarlos antes de salir por la puerta, solo 10 minutos en el cargador te darán aproximadamente 60 minutos de reproducción. ¿La cancelación de ruido es buena? La cancelación de ruido es realmente buena para lo que estás pagando. La combinación del acolchado aislante de los auriculares y la tecnología de cancelación activa de ruido realmente cancelan una gran cantidad de sonido ambiental a tu alrededor. He podido subirme a un metro y no tuve ningún problema con los retumbos bajos que tanta frecuencia atraviesa en la mayoría de audífonos. Si bien esos Sony 710N no tienen una reducción de ruido tan efectiva como la que obtendré en unos audífonos más caros de Sony, pero se puede usar tanto en interiores como en exteriores para que la música suene un poco más clara. En conclusión, son bastante buenos considerando que cuestan alrededor de $120 en el momento de este video. Y bueno chicos, aquí tienen la review de estos Sony WH-CH710N. Para mí, uno de los mejores o posiblemente el mejor por su precio, con una cancelación activa de ruido muy buena. Por supuesto, no olvides seguirme en todas las plataformas y comparte este video, me apreciaría mucho. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabriel y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chau chau.